Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano. Ya en esta parte final del programa retomamos un interrogante que le planteábamos a Marco Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y tiene que ver con el hecho de esta desconexión que comentábamos antes entre alguna dirigencia de la oposición, líderes de la oposición, con lo que está pasando con la protesta en la calle. Uno veía el año pasado, en el 2014, e incluso al principio de 2015, que todo apuntaba a solamente fijarse como único objetivo las elecciones. Uno ve cómo ahora la protesta en la calle, la protesta de la gente está siendo mucho más tomado en cuenta. ¿Obliga la conflictividad, obliga la protesta a, digamos, ecualizar ese discurso del dirigente? ¿Lo obliga a fijarse en aspectos que a lo mejor hace algunos meses no se fijaba? ¿Cómo analizan ustedes ese fenómeno? Sí, los dirigentes políticos de oposición, sobre todo, tienen un desafío. Tienen un desafío en Venezuela para conectarse democráticamente con ese descontento popular. Y es importante decir la palabra democrático porque cualquier acción de protesta desde el gobierno se ve como desestabilizadora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, democráticamente... Claro, para el gobierno venezolano, desestabilización es sentarse en la mitad de la plaza a rezar el rosario. O sea, eso puede ser cualificado si eso ellos consideran que y no es una exageración. No es Vimos cómo destruyeron las imágenes religiosas en la Plaza Altamira en un momento determinado. O sea, cualquier cosa que implique organización para cuestionar las acciones del gobierno es considerado como un acto de agresión, como un acto de violencia, e incluso se llega a calificar de terrorismo, ¿no? Sí, incluso tenemos registro de represión a vigilias, a vigilias religiosas, ¿no? Entonces, tú dices, bueno... Eso forma parte de esas 3.000 y tantas protestas que comenzaron de manera pacífica y terminaron violentas por la acción de los cuerpos de seguridad. O a veces las personas dicen, bueno, se los reprimieron y se van para sus casas. Pues, digamos, se van con esa frustración de que no pudieron ser escuchados. Porque algo importante que hay que destacar es que las personas toman las calles como el último recurso. Cuando ya en las oficinas del gobierno no tienen ningún tipo de atención, cuando ya han pasado por un calvario en las oficinas del gobierno, no tienen respuesta con el tema de servicios básicos, por ejemplo, temas, sobre todo de servicios básicos, pues la gente dice, bueno, vamos a tomar la calle de manera pacífica con una pancarta, pero esto sigue siendo visto del gobierno de Venezuela como un proceso de terrorismo, desestabilización. Entonces la oposición venezolana tiene un desafío, a nuestro juicio, para conectarse realmente con esas necesidades de la población, de ir a los sectores, de buscar a la gente y ver realmente cuáles son sus problemas y utilizarlo, digamos, esa problemática y transformarla en una situación en la cual los venezolanos puedan cambiar su realidad, ¿no? De acuerdo al estrato, no sé si es correcto utilizar el término, el estrato socioeconómico de la población, ¿varía el tipo de protesta o la frecuencia de la protesta? Digamos, las clases medias o las clases más pudientes protestan igual que las clases más desposeídas, protestan de una manera distinta. No sé, ¿cómo Sí. desde el punto de vista cualitativo, qué características tiene dependiendo de la zona o de las personas que participan en una protesta? Sí, cualitativo y cuantitativo también. Digamos, la modalidad de protesta es diferente dependiendo de la clase social, del tipo de demanda, obviamente tiene que ver con el tipo de demanda. El comportamiento de los actores sociales o de los actores a la hora de exigir o de protestar es totalmente distinto. Por ejemplo, los estudiantes protestan de una manera muy distinta a personas de sectores populares. Las personas de sectores populares tienen una posición mucho más, digamos, de mayor fuerza, incluso fuerza frente a la autoridad, fuerza frente a los cuerpos de seguridad. Los vecinos muchas veces sobrepasan a la fuerza pública, eso hay que decirlo, ¿no? En el caso de los estudiantes tienen una posición tal vez un poco más respetuosa en ese sentido de ver a la fuerza como que, bueno, este es el Estado de Derecho, vamos a respetar un poco las reglas del juego. De cada actor social tiene unas características diferentes, igual los trabajadores, pero sin duda alguna que los vecinos son los que tienen la posición, digamos, más irreverente, la postura más irreverente a la hora de exigir derechos. Este carácter represivo que ha mostrado el gobierno venezolano, ¿ha inhibido la protesta o la gente igual protesta y la gente igual, digamos, no se deja vencer frente al miedo o frente a la agresión por parte de los entes de seguridad del Estado? Sí, esta política de criminalización, de judicialización de la protesta se ha convertido en un boomerang para el gobierno de Venezuela. Fíjense que en el 2005, cuando se comenzó toda esta reforma de las leyes para penar a los manifestantes, la protesta no ha disminuido, ha aumentado. Entonces, esta intención de sembrar miedo en la población no ha sido efectiva. Por el contrario, diría el refrán, no tanto nadar para morir en la orilla, no tanta represión, con la intención de que esa protesta no se realice, y lo que ha hecho ha sido más bien estimularla, ¿no? Claro, porque la gente dice, bueno, ¿por qué no puedo exigir derechos? Y sobre todo,
tomando en cuenta que este ha sido, o esta, digamos, línea gubernamental de hace 16 años, ha planteado que el poder es popular, que la gente es la que tiene el poder. Entonces la gente dice, bueno, si yo tengo el poder, ¿cómo no puedo protestar? Sin embargo, a cada rato uno ve que se anuncian mesas de diálogo, mesas sí, que creo que se llaman regularmente así, Sí, mesas se llama de diálogo para poder discutir los problemas. ¿Tienen realmente resultados ese tipo de iniciativas o la gente lo termina asumiendo como parte de la misión mareo, ¿no? O sea, vamos, nos reunimos, conversamos y al final el problema no se resuelve? Bueno, eso tiene que ver con lo que decía antes, la conducción del conflicto. Uno de los aspectos clave para conducir la conflictividad es justamente las mesas de negociación. Entonces, esa ha sido una fórmula sumamente efectiva para el gobierno de Venezuela, sobre todo en el sector laboral. Es decir, a la hora de cuando se presenta una situación, implementan una mesa de diálogo, una mesa de discusión y ahí sí se diluye, digamos, esa energía que tenían los manifestantes en un principio. Entonces, ¿pero se diluye o se posterga? Se diluye y se posterga, es decir, la gente pierde esa fuerza inicial de exigirle de manera frontal al gobierno sus derechos. Entonces, o sea, sigue creyendo la gente en la buena voluntad del gobierno para resolver el problema. En bueno, definitiva, justamente por eso... dice, bueno, vamos a sentarnos a negociar, se calman los ánimos y nos sentamos a negociar, aunque en muchos casos se sepa que eso no va a llevar a ninguna parte. Justamente por eso decía que el 98% de las protestas de Venezuela son pacíficas, ¿no? Es decir, la gente todavía tiene esa esperanza de que las autoridades del país pues respondan de acuerdo a su obligación constitucional. De cara a estas elecciones del próximo 6 de diciembre y tomando en cuenta la actuación, por ejemplo, del Plan República, la actuación de las milicias y también la actuación de estos grupos paramilitares, de estos colectivos que actúan de manera violenta, no sé, ¿se ve en el panorama conflictividad para ese día? Miren, ¿o al final la sensatez y las ganas de tener una salida pacífica va a lograr dominar ese posible conflicto? Nosotros hace una semana presentamos una investigación en la cual exponíamos, digamos, los riesgos a los cuales se van a enfrentar los manifestantes, los votantes en Venezuela el próximo 6 de diciembre. Uno de esos riesgos es justamente los grupos y colectivos paramilitares que están en toda Venezuela. Nosotros hicimos en esta investigación donde se determinó que al menos 71 grupos paramilitares están en la región capital y el 80% hacia el oeste de la ciudad, ¿no? Entonces, esta es una situación que está allí, está presente. Nosotros en la sociedad civil hacemos un llamado, digamos, democrático de atención a las autoridades para que implementen los mecanismos de seguridad ciudadana necesarios para que este tipo de, digamos, de agrupaciones delictivas no afecten al voto y que los venezolanos puedan participar pues, el próximo 6 de diciembre en sana paz. ¿Y esos grupos armados responden hoy a Nicolás Maduro y al gobierno de Nicolás Maduro igual que lo hacían cuando Chávez? ¿O también hay cuestionamiento en ese sector a lo que está haciendo el gobierno nacional y ha pasado como en otros sectores de la vida política donde gente que antes estaba muy vinculada incluso afectivamente con Chávez ya ahora le da la espalda a Maduro? Sí, lo más grave, dentro de todo lo grave, es que un sector de estos grupos de civiles armados tienen autonomía, es decir, no... Están en dibujo libre, hacen lo que les da la gana. No necesariamente siguen el lineamiento, siguen el lineamiento de un sector político, entonces tienen su propia posición frente a su visión del país. Por eso nosotros le exigimos al gobierno de Venezuela que tiene que implementar los mecanismos democráticos para desarmar estos grupos, pero sobre todo de cara al 6 de diciembre, claro, para generar confianza en el electorado y que la gente pueda salir sin ningún tipo de temor. Marco, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos, haber compartido con nosotros todas estas cifras y todos estos análisis del tema de la conflictividad en Venezuela. Gracias a ti, Unai. Gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Análisis Venezolano. Será hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unai Amenábar.